Vamos a recogernos un momentito haciendo silencio en nuestro interior, buscando que las preocupaciones de afuera cesen, un espacio de silencio. En nuestra propia experiencia sabemos que hasta la situación más negra y terrible tiene su reencuadre. Tal vez tú conozcas a personas que se toman las cosas lo más trágicamente posible, de tal modo que las hacen sufrir al máximo. ¿Tú quieres ser de esas? ¿O más bien quieres sacar lo positivo de cada cosa? Aprender a hacerlo tiene su sabiduría. Es una técnica que se va perfeccionando, como toda técnica, con el ejercicio. Ante situaciones o personas difíciles, aprende a preguntarte, ¿qué tiene de positiva tal o cual persona? ¿Qué tiene de positiva tal o cual cosa? ¿Qué puedo sacar bueno de tal o cual suceso? Así cada cosa que vivas y cada persona que tengas al lado pueden ser reencuadradas. La luz y la fuerza del Espíritu Santo me ayudan a cambiar ese marco. Me puedo representar a las personas y a las cosas de tal modo que todo se oriente a lo que he elegido como destino. Yo he elegido como destino la paz, la alegría interior, el amor. Si analizas la historia de tu vida, podrás descubrir con claridad cómo Dios te ha ido llevando por un camino que apunta a ese destino emocional. No te puedes engañar. Dios ha estado en tu vida y quiere que te hagas consciente de ello. Quiere que le des más espacio y protagonismo al Espíritu Santo en ti. Quiere que todas las personas y las situaciones que vivas las experimentes a través de la plena conciencia de sentirte un hombre o una mujer habitado por el amor. No estás solo, no estás vacío, no estás desprotegido. Escuchemos esta oración que escribió el cardenal John Henry Newman sobre su propia experiencia. Dice: a través de las tinieblas que me rodean, condúceme tú siempre más adelante. La noche es oscura y estoy lejos del hogar. Condúceme tú siempre más adelante. Ya mis pasos, no puedo ver ya lo que se dice ver allá abajo. Un solo paso cada vez. Es bastante para mí eso. Yo no he sido siempre así, ni tampoco he rezado siempre para que tú me condujeras. Deseaba escoger y ver mi camino, pero ahora condúceme tú siempre más adelante. Ansiaba los días de gloria y a pesar de los temores, el orgullo dirigía mi querer. Oh, no te acuerdes de esos años que pasaron ya.
Tu poder me ha bendecido tan largamente que aún sabrá conducirme siempre más adelante, por el llano y por los pantanos, sobre la roca abrupta y el bramar del torrente, hasta que la noche haya pasado, y me sonrían en la mañana esas caras de ángeles que había amado hace tanto tiempo y que durante una época perdí. Jesús, Salvador de los hombres, salve. Pues nuestra plática, adultos en la fe, crecer, dejar de ser niños, adiós a la adolescencia, abandonar nuestra zona de confort. Somos todos conscientes de que vivimos en una época de crisis. La pandemia ha desatado muchos problemas y desafíos. Habría que preguntarle a los psicólogos y a los confesores si no es que nos ha aumentado el trabajo. Yo creo que sí, porque estas crisis han calado en las familias y en la estabilidad de las personas. Los cambios políticos que cada país sufre nos hacen ver que cuando hay elecciones nos damos cuenta de las carencias. Aquí pues todos vimos que en esta segunda vuelta los candidatos pues se dijeron de su mamá para arriba, ¿verdad? Todo lo que pudieron. Entonces ahí nos damos cuenta la corrupción, lo alto de los impuestos, la ineficiencia de los sistemas que nos gobiernan, la burocracia. Y hoy tristemente tenemos además que agregar la injusta guerra que ha emprendido Rusia para invadir Ucrania. Digo guerra injusta, no hay ninguna guerra justa. Por todos lados se ve que hay crisis. Y en los momentos de crisis es en donde nosotros tenemos que retomar el valor de nuestra fe para enfrentar esas oleadas de crisis y de incertidumbre. Por ejemplo, en las empresas que hacen sus planeaciones estratégicas, te dicen que donde hay una debilidad, ahí también hay una oportunidad. Nosotros en cristiano decimos, donde hay una crisis, ahí también hay una luz y una fuerza para retomar nuestra propia responsabilidad. Por eso en esos momentos en donde nosotros tenemos que retomar ese valor de la fe, porque nuestra fe para nosotros es como un faro y un ancla. Pensar que esta vida es un peregrinar, pasaje hacia algo más grande, es nuestro primer tema, todo pasará. Nosotros vamos hacia algo más grande y más bello, que nos tenemos que centrar en Cristo, camino, verdad y vida, y lo debemos hacer de una manera adulta, no como algo infantil, no como la niña que coge su diario y pone, querido diario, quiero ser de Jesús. No, no es así. Nuestra respuesta tiene que dejar de ser adolescente y conducirnos como lo que somos. El Papa Francisco nos ha insistido que esta crisis y cualquier crisis que vive la Iglesia Católica debe ser enfrentada con la confianza puesta en Dios. Miren, ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir. Estamos ahorita haciendo servicio de confesar en las parroquias. Llegan montones de gente a confesarse. Termina uno mareado de las confesiones. Y curiosamente les pregunta a uno, oye, ¿y hace cuánto que te confesaste? Y te lo dicen con una hasta alegría, antes de la pandemia. Ah. Yo antes de la pandemia. Ah. Y ya como a la 90ª persona, una señora así toda, me dio la gana de decirle, mira, entonces tú te encerraste por la pandemia.
Bueno, no iba a misa. Yo es que soy muy creyente, sí, ya lo veo. Pero si vas con tu familia, sí, padre, sí, nos reuníamos los domingos. Ah, ¿y si vas a la tienda a comprar? Sí, claro. Ah, pero a la iglesia no. ¿Qué mentalidad tan infantil? O sea, en la iglesia te contaminas, en la tienda donde va, toque, que no. Bueno, vamos a ver. Pues son mentalidades infantiles. El Papa piensa que toda transformación eclesial debe involucrar a todos, hombres y mujeres, pero que vivan como adultos en su fe, es decir, responsables de su vida de discípulos del Señor Jesús y de la comunidad de los creyentes. Sin duda, esta desafiante invitación es una de las oportunidades de crecimiento que nos ofrece la crisis actual. A todos los miembros de la Iglesia, ir creciendo en una fe adulta, bien formada e informada, responsable de sí mismo y de los demás en la vivencia y en el testimonio del Evangelio. Bueno, yo creo que algunos cristianos que todavía tienen una mentalidad así como antigüita, a más de alguno le parecerá extraño este llamado del Papa y pensará, bueno, pero si los responsables de la iglesia son los sacerdotes, los padrecitos, los curas, los obispos. Pero esta es una mentalidad clericalista e infantilizadora de los cristianos. El Papa nos recuerda que no hay cristiano de primera o de segunda. Nosotros somos de primera, por eso nos subimos 3 escaloncitos ahí. Y ustedes de segunda allá abajo. No. La participación activa en la vida y la transformación de la comunidad eclesial no es una concesión de alguna autoridad, sino que pertenece a la naturaleza misma del ser cristiano, fruto de la unción del Espíritu Santo que se ha dado a todos los miembros del pueblo de Dios. Y el Papa dice enfáticamente, no se dejen robar la unción del Espíritu. Por el Espíritu yo he sido consagrado como sacerdote, profeta y rey. No se dejen robar eso. Miren, pues vamos a poner ejemplos de lo que vivimos cada día. Cuando yo llegué aquí, me di cuenta que el apostolado de la cruz, al cual pertenecen la mayoría, pues iba creciendo como un enano en el invierno austral, o sea, muy despacito. Y yo pregunté, ¿y por qué? Pues es que ¿quién va a coordinar las comunidades? Yo, ¿cómo quién? Tienen 80 personas que han tomado cursos y cursos y han ido a no sé dónde y están leyendo y todavía se preguntan, ¿quién? Pues no ha de ser mi mamá, han de ser ustedes. ¿Quién va a ser? Porque estamos acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir. Y no nos cuestionamos, ¿para qué he recibido yo? Entonces, pues es una manera de clericalismo, ¿verdad? No, ustedes no pueden, ¿eh? Ustedes no pueden. Si yo no digo que ustedes pueden, ustedes no pueden. Por el amor de Dios. Queda muy claro que se trata de un cambio profundo para hacer una iglesia profética, esperanzadora, que reclama de todos una mística de ojos abiertos, cuestionadora, no adormecida. Miren, a nadie le gusta que lo cuestionen, a nadie. Pero también les digo, si no nos cuestionamos, no crecemos. No crecemos. Y permanecemos todos ahí, anclados, estancados, hasta que nos salgan hongos por no mover nada. Entonces, tenemos que promover comunidades capaces de luchar contra situaciones abusivas, comunidades donde el intercambio, la discusión, la confrontación sean bienvenidas. Yo les digo, miren, estoy poniendo el dedo en la llaga, ustedes viven en un país muy hermoso,
pero está sofocado por los impuestos. El país más caro, que hasta el arroz es el más caro de toda América Latina. Y ay, qué bonito, pura vida. Puros malos gobernantes que los roban, porque eso es una manera. Y la gente, ay Dios santo, y la gente, pues se incomoda, pero nada más. ¿Ustedes no creen que deberían de hacer algo para cambiar eso? Ay, Eugenio, pues no. A ver, es Eugenio. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer ante una situación que nos sobrepasa? Pues yo no sé, pero una sociedad adulta tiene que buscar modos para cambiar eso que a todos nos hace sufrir. Entonces, miren, por eso se trata de una honda transformación. Y la crisis ayuda a sincerar en qué consiste la fe de cada creyente. Una iglesia de cristianos adultos en su fe es el único modo de enfrentar el clericalismo, que el Papa ha señalado que es la peste de la iglesia, el cual, ese clericalismo, infantiliza la fe de los cristianos. Ese clericalismo que, como dijo el Papa, fíjense qué cosas dice. Curiosamente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora. El cura clericaliza y el laico pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica en gran parte la falta de adultez cristiana en parte del laicado latinoamericano. O no crece, la mayoría, o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones o pertenencias parciales ilimitadas. Entonces, ¿sí entienden qué es eso de clericalismo? Entonces, el padrecito tiene su rol y ustedes allá abajo, y no se cuestionan que la iglesia o camina con los laicos o ustedes toman su responsabilidad o eso se nos viene abajo. A ver, los misioneros del Espíritu Santo tenemos aquí 23 años. ¿Cuántas vocaciones hemos sacado de aquí? De este fabuloso país. Una. Sí, dos, pero se han ido. O sea, nos queda una, como los perritos. Una. Entonces, todo lo que nos planteamos tiene como base la fe, pero también tiene como ejecución la responsabilidad de los cristianos. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que el sacerdote tiene que ir acomodándose a lo que nada más él debe de hacer. Y mira que me estoy poniendo la soga al cuello. ¿Qué? Pues lo que ustedes no pueden hacer. Celebración de la Eucaristía, impartir los sacramentos, pues eso no pueden. Pero ustedes pueden predicar, visitar enfermos, sanar de muchas maneras, organizar cosas, dar pláticas. Eso pueden. Pues hay que poner las pilas, muchachos. Solamente con cristianos adultos en su fe, responsables, críticos y participativos, es posible enfrentar la peste del clericalismo y las crisis actuales de la iglesia. Miren, yo esta causa ni la quisiera yo decir porque es vergonzosa. Los abusos que se han destapado en la iglesia del clero sobre N cosas. Y resulta que ahí ha habido la complacencia o el silencio culpable de las mismas familias. ¿Quieren algo más agudo de clericalismo que eso? Por eso el Papa
hace un fuerte llamado a todos los miembros del pueblo de Dios a vivir el nunca más a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que permite perpetuarse, lo cual exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero. Ser cristianos adultos en nuestra fe es, pues, de un potente y hermoso desafío de crecimiento. Todo crecimiento, pues, es doloroso en parte, porque dejas de ser algo que eras. Y bueno, las personas que nos vamos haciendo mayores, te das cuenta que vas dejando algo que tenías, pero es un crecimiento. Entonces, ese desafío de crecimiento, de formación y maduración personal y comunitaria, se nos ofrece como un don que el Espíritu Santo le da a su iglesia, a todos, y es una oportunidad para poder vivir las crisis. Entonces, pues también está el reto, miren, hay que formarnos, hay que profundizar. Por eso es importante tomar conciencia que también esa adultez en la fe exige de nosotros formarnos y profundizar. Ah, no, yo ya me quedé con lo mío. Bueno, yo en eso, sí, sinceramente les digo, en Costa Rica sí hay mucha sed de aprender, hay sed de conocer. Las personas normalmente tienen mucho gusto en meterse en cursos, en acceder a cosas que no conocían, pero pues es una exigencia de nuestra fe, formarnos, profundizar en los misterios de nuestra fe, caminar en la solidaridad, darle valor e importancia a la vida sacramental como una responsabilidad adulta. Por eso yo le decía a esa señora, pues ya, digo, de los 99 que dijeron, no, pues yo en la pandemia ya, o sea, en la pandemia te moriste ya, ¿no? Qué flojera ir a misa, me voy a contaminar. Pero aquí pasó igualito, igual pasó. Bien que iban a comerse sus pambazos al supermercado, pero a la misa no, se fueran a contaminar. Pues es una falta de responsabilidad en su fe adulta. Entonces, también la vida sacramental pide esa responsabilidad. Porque si yo les digo cuál es la responsabilidad de un esposo con su esposa y de una esposa con su esposo, pues es una tira de responsabilidades. Y no te puedes dar el lujo de decir, no, pues yo ya me cansé. Pues no. Y si te cansaste, pues ahí hay trompadas entre tu marido y tú. ¿Qué va a hacer? No, lo que pasa es que Dios nos tiene una paciencia infinita. También tenemos que saber que la Iglesia Católica es la depositaria de 2000 años de fe vivida que ha dejado grandes tesoros, como para que nosotros lo ignoremos, pues no lo podemos ignorar. Tesoros de santidad en sus miembros, en las obras insignes que ha emprendido en favor de los fieles. Pues habrá que estudiar qué ha hecho la Iglesia de solidaridad en el mundo. ¿Quién se ha metido con los leprosos? A nosotros nos tocó, pues, esa terrible enfermedad. Yo me acuerdo precisamente que estaba en Escocia, estaba en una parroquia con un sacerdote que de Dios goce, que seguramente era un santo, cuando estaba el SIDA en su apogeo. Yo todavía ni siquiera me ordenaba. Y entonces el SIDA era una enfermedad como una peste. Los ponían en unos galerones aislados, nadie entraba, como perros les dejaban la comida, la medicina. Y un día ese sacerdote me dijo a mí, oye, voy a ir a un hospital a ver a un enfermo de SIDA. ¿Me quieres acompañar? Y yo, pues, ¿qué iba a decir?
Sí, padre. Y entonces fuimos a ver a un enfermo de SIDA que estaba, como era escocés, blanco como un papel, pero con las manchas esas de Carposi que se les hacían a los del SIDA. Y entonces el padrecito, para testimonio mío y bien de la iglesia, porque es eso, llegó y lo primero que hizo fue que abrazó al enfermo. Lo abrazó. Cuando los enfermeros traían como un casco de la luna y guantes y bufanda y no sé qué, y él llegó y lo abrazó. ¿Qué hice yo? Pues lo mismo que él. Pues me dio un testimonio. Yo dije, pues bueno, es que es eso lo que la iglesia ha hecho durante miles de años. Y lo ha hecho no solamente en los sacerdotes. Ustedes vean el laicado que hay en favor de las obras sociales. Y esa es la madurez de la iglesia, que no se detiene ante la crisis, ante el dolor, ante las pérdidas. Ahí está, presente. Pues nuestra formación sin duda es una responsabilidad personal. Y si formamos parte de una comunidad, como ahora ustedes tienen la dicha de hacerlo, pues esa formación es comunitaria o parroquial también. Pero son tareas inaplazables. No entenderíamos a un profesionista que después de salir de la universidad, pues yo ya salí de la universidad, ¡pum!, cerré los libros, para siempre. Yo ya tengo mi título ahí. Se contentó con lo que le dieron en su formación. Un buen profesionista, responsable, debe estar al día y saber de las novedades que van saliendo en su disciplina y asimilarlas para servir mejor. Salió una nueva teoría. Salió ese medicamento nuevo. Mira, pues es que aquí hay una cosa que antes no conocíamos en mi profesión. Bueno, así un cristiano no se debe contentar con el catecismo, sino formarse continuamente abrevando en los miles de fuentes, que si alguien tiene fuentes para poder crecer es la iglesia. La Sagrada Liturgia, tantos y tantos recursos, la escritura, el catecismo, los santos, la oración, las virtudes, la vida de santidad, la doctrina social de la iglesia. Falta solo esa disponibilidad o esa responsabilidad. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, que cocinan, siempre hacen lo mismo, arroz con pollo, pollo con arroz con pollo, pollo con arroz. Dicen, no, mira, la cocina tiene una infinita gama en donde tú puedes hacer muchas cosas. Pero si eres fodonguita y si eres, pues así como que te gusta nada más lo mínimo, pues ahí te quedas en el arroz con pollo. Y eso cuando es fiesta. No, nosotros estamos llamados a vivir una responsabilidad y cumplir. No hay una fórmula precisa para decirle a alguien que se responsabilice de algo o de alguien. No hay una fórmula. Podemos pensar en amenazas, en advertencias, en incentivos, en premios, pues hay muchas cosas. Tal como se hace en un trabajo, en una empresa. A ver, los que lleguen temprano les vamos a dar unas galletas chiqui. Pues incentivar o amenazas, ¿verdad? El que falte 3 veces le vamos a recortar el salario al 25%. Pero sabemos que a la larga eso no funciona y es artificial. La única responsabilidad que sirve es aquella que nace del amor. El mejor ejemplo es la procreación de la raza humana. No basta solo el instinto, se necesita algo más, se necesita el amor. ¿Cuántos padres pueden ser irresponsables o madres que pueden ser descuidadas? Porque en definitiva podemos decir que si no hay amor a ese nuevo ser, no se puede llevar adelante la tarea de criarlo y educarlo como debe de ser.
O sea, no basta tener un instinto animal, porque además, pues no sabemos por qué, pero la cría de la raza humana es la más necesitona de todo. Ahí están los 35 años, papi, mami, y ya están los papi y mami. La verdadera responsabilidad es la que está sostenida por el amor. Por eso, en la adultez cristiana, para comprometerse con la iglesia, con Cristo, tendríamos que tener un amor que nos posibilite desarrollarnos y superar los obstáculos que siempre se presentan, siempre se presentan. ¡Ay! Siempre se presentan. A veces hasta de lo que uno ni cuenta se da, se presenta un obstáculo. Malos entendidos, diferencias de opiniones, manipulaciones, indiferencias, chismes, malos tratos, engaños y mentiras, irresponsabilidades de otros. Y luego resulta que nosotros somos como figuritas de azúcar, ¿verdad? Delicadísimos, como cría de chompipe, dicen aquí, ¿verdad? Más delicado que una cría de chompipe. Yo no sé, yo no sabía que era eso, pero ya lo sé. Si miramos bien y acudimos a nuestra experiencia, pues nadie está exento de estas cosas, todos tenemos eso. Pero también aprender a superarlas y saber sortear los problemas es parte de la maduración que como cristianos tenemos que tener. Miren, yo he observado una cosa. En las familias de antes había una gran cantidad, o generalmente había más hijos. Y entonces, pues ahí se iba acomodando las cosas. Ahora que las familias se han ido reduciendo y reduciendo y reduciendo, lo que los papás han hecho es que están en un marcaje personal, absolutamente con los hijos. Los llevan para acá, los traen para allá, les hacen la tarea, les compran esto, no les compran aquello. O sea, lo que es educar, cero. Y yo me pregunto, este par de emperadores que están criando no van a saber enfrentar ningún problema. Porque en el tiempo que había que enfrentar los problemas, no los enseñaron a hacerlo. No los dejaron tener un problema. Algo así pasa. Pero nosotros tenemos que aprender a superar todas esas cosas. Pero sería muy pobre solo ver lo negativo. En realidad lo positivo que recibimos cuando vamos creciendo y maduramos en nuestra fe es que cada vez menos cosas, personas y situaciones nos sacan de nuestro equilibrio y serenidad, que podemos compartir y dominarnos a nosotros mismos y sentir la satisfacción del deber cumplido. Miren, cuando pues estamos así tiernones y eso, pues cualquier cosa nos saca de nuestro equilibrio y nos hace perder la paz. Es que no me tomó en cuenta y yo dije, pues el otro ni en cuenta se dio que te tenía que tomar en cuenta. Pero no nos saca de nuestra paz. Y si tenemos alguna cosa, somos adultamente capaces de decir, oiga, mire, yo le quiero preguntar a usted por qué esto, porque esto que usted hizo o dijo me hizo sentir así. Yo me responsabilizo de lo que sentí, lo que me produjo, y le pregunto al otro para poder encuadrar. Y no me quedo con un resentimiento ahí que se me pudre y que no le ayuda a nadie. Yo cuando la gente tiene algún resentimiento, un odio, le digo, bueno, pues el día que quieras te lo sacas de ahí, porque el resentimiento es como un tizoncito ardiendo que traes en tu pecho, mamá o papá. A nadie le hace daño más que a ti. El otro o la otra está en la luna gozando y tú ahí estás clavado con tu resentimiento.
échale agüita para que se apague. Y no seas tonto, no seas tonta, porque eso no te ayuda. Pero hay que ser adultos para pensar que tenemos la posibilidad de superar eso. Luego, también tenemos que darnos cuenta en lo positivo que hay más alegría en dar que en recibir. Es muy infantil estar pensando en recibir siempre atenciones, cariños, saluditos, queques, abrazos. Y yo no doy, yo recibo. Pues hay más alegría en dar que recibir, y que nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Que un adulto en la fe se va pareciendo más a Jesús cuando se va haciendo más adulto, se parece más a aquel que vino a servir y no a ser servido. Entonces ese es nuestro modelo aspiracional, a ser como Jesús. Dar de lo que has recibido. Yo también pienso que hemos ido creciendo en esa convicción, pensando en las necesidades que tiene la iglesia y el mundo. Está claro que nuestro papel en la iglesia es o debe ser el de servidores, porque la mies es mucha y los obreros pocos, porque no se puede entender el seguimiento de Cristo encerrados en nosotros mismos. El Papa nos ha dicho así con su lenguaje de abuelito: ándele niños, sálganse, hagan lío, no se queden en su casa, es mejor salir y equivocarse que quedarse aquí en la ortodoxia y pudrirse. Nos lo ha dicho muchas veces. Muchos cristianos tienen miedo y se hacen apocados por no salir de su comodidad. Nosotros, pues en las obras de la cruz, hemos adoptado un lema, especialmente en el apostolado de la cruz, un lema que debe recordarnos qué somos y quiénes somos. Ningún apóstol de la cruz sin apostolado. Ninguno. Yo soy apóstol de la cruz, pues soy apóstol. Quiere decir, tengo un envío, tengo una tarea, tengo un apostolado. No seamos avaros con los talentos que hemos recibido. Hemos recibido mucho. Ustedes son receptores de muchos talentos. Acerquémonos a la fuente que es la Eucaristía, que nos recuerda que Cristo todo el tiempo se da a sí mismo, siempre y a todos, sin excepción. Si pensamos en lo que podemos dar, el campo no tiene fin. Visitar enfermos, acompañar a ancianos, ir a las cárceles, acudir a las necesidades de los pobres, ser catequistas de niños, animadores de jóvenes, coordinadores de comunidad, servir como lectores, ministros de la Eucaristía, monaguillos, animar o participar de un coro, ayudar en la limpieza de la ropa litúrgica, en el orden del templo, atender a los jóvenes, planificar para grupos católicos. Bueno, no tiene fin. Yo veo una persona y digo, aquí hay un trabajo, aquí hay una posibilidad. Y ese es un poder. Porque servir es lo que Jesús nos ha pedido. Servir. Hay que buscar nuestro lugar y tratar de aportar. Poner pilares firmes para permanecer y perseverar. Ya saben, nosotros no podemos perseverar en una responsabilidad si no amamos. Entonces el amorcito se va conservando con la oración, con los sacramentos, con la dirección espiritual, con el amor a la Eucaristía y a María, con la solidaridad fraterna. Si yo tengo esos pilares en mi vida, yo estoy seguro que con el favor de Dios tendré los frutos de la perseverancia. No hay que acobardarnos ante los problemas. La iglesia y el mundo siempre ha atravesado, siempre, yo creo que no hay una época en que digamos, no ha habido crisis, siempre atraviesa crisis.
Porque donde hay seres humanos hay siempre diferencias, pero también hay creatividad, hay ayuda, hay alegría, hay opinión, hay unión. Jesús formó comunidad porque quiere que caminemos en grupos de familias y así nos ayudemos unos a otros. No estamos solos. Ojalá que ustedes, sobre todo los que van ingresando a comunidades nuevas, sientan que el apostolado de la cruz también te ofrece caminar como familia con otras personas que antes no conocías. Y la madurez cristiana consiste en esa perseverancia y en la responsabilidad, pase lo que pase. Qué bonito es el compromiso sacramental del matrimonio. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte, sea como sea, todos los días de mi vida. Yo digo, una pareja que se dijo eso un día en su juventud, en medio de mucha inconsciencia, tiene que ir construyendo la fidelidad cada día. La tiene que ir construyendo. No está hecha. Y se construye, pues, con esos elementos que les he ido diciendo. Porque si no está movida por el amor, pues te cansas rapidito. Este viejo apestoso que le huelen las patas, ¿yo para qué lo quiero? Dirán ustedes, ¿verdad? Los señores dirán otras cosas. Pero lo que sí está claro es que cuando hay amor, cualquier crisis se puede superar. Y en el apostolado de la cruz tenemos muchos elementos para ayudarnos en nuestro crecimiento personal, familiar, comunitario. La meta es alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Entonces, miren, concluyendo estos 3 días de reflexiones, pues yo les diría que es una invitación a aceptar que nuestra vida es un pasaje hacia la verdadera vida, la eterna, y que aquí todo pasa, aunque lo que estemos hoy valorando como muy importante, pues eso también va a pasar, que también es bueno aceptar, acertar y no equivocarnos para dar sentido y ganar. Hay que centrar la vida en Cristo, que nos dice para acertar, porque el que quiera salvar su vida, su alma, la perderá, pero el que pierda su vida, su alma, por causa de mí, la hallará. Perderla en Jesús es ganarla, y está encuadrada en todo lo que les dije. Y centrarnos en Él nos permitirá ir madurando y creciendo en nuestras opciones, haciéndonos adultos y responsabilizarnos de nuestra fe, formarnos y tener apostolados que son signo de madurez. Entonces, solamente estas 3 breves preguntas para que se las lleven y hagamos esta reflexión. Después de estos 3 días de reflexión, ¿qué piensas que te pide Jesús a ti? La segunda pregunta, ¿cómo centrarte en Cristo? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué se te ocurre para centrarte en Cristo? Y la tercera, pues se pueden pasar unas semanas respondiendo, pero ¿qué te falta para madurar en tu fe? Pues unas cositas nos faltan, pero con que saquemos 2 o 3 y con esas trabajemos, será bueno. Y ahora terminamos con esta oración
¿Todavía falta? Tranquilidad, hermana. Ahí se van a quedar para que las anoten. Ahorita se las volvemos a poner. Vamos a hacer esta oración todos juntos. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, a ti que tuviste la plenitud de la gracia y el esplendor de la verdad entre tus brazos, te pedimos que nos acojas como hijos tuyos y nos enseñes a amar a Jesús con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, que nuestra vida pueda estar centrada en Él y desde ahí ser responsables y solidarios, adultos con corazón de niño y fieles siempre a nuestro compromiso bautismal. Amén. Pues saludamos a todas las personas que también se han conectado por las redes sociales y les agradecemos su atención.